muchos años había un hombre que escuchó un sermón que estamos a punto de leer las palabras que Jesús dijo. Era un sermón de Jesús y dijo: me gusta el Jesús, pero no me gustan sus cristianos. Y toda su ideología la basó en este sermón, pero le faltó llegar a Jesús. Esperemos que después de este video no quedes tú en las mismas que este hombre, y tú sí llegues a los pies de Jesús. En un momento comenzamos. Hoy hablaremos del Sermón del Monte, uno de los sermones más conocidos de Jesús. Dentro de los sermones de Jesús encontramos 5 de ellos en el libro de Mateo. Mateo divide su libro, el Evangelio, en 5 sermones, 5 discursos que Jesús da. El primero que veremos el día de hoy es el Sermón del Monte. El segundo es el Sermón de la Misión. El tercero es el Sermón de las Parábolas. En Mateo encontramos bastantes parábolas. También tenemos el Sermón de la Comunidad. Cómo tenemos que hacer discípulos, cómo tenemos que vivir el discipulado. Y el quinto sermón es el Sermón del Final de los Tiempos, que cuando lleguemos a él nos daremos cuenta que hemos malinterpretado muchas cosas o las hemos solamente visto desde este punto de vista que vivimos hoy y no desde el momento que Jesús lo da. Y el Evangelio de Mateo termina en el versículo 28 diciéndonos la gran comisión. Y si llegamos juntos a ese momento de la gran comisión, nos daremos cuenta que la gran comisión es un compendio, una síntesis de estos 5 sermones. Hoy comenzaremos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte contiene bienaventuranzas en su inicio. Y bienaventuranzas habla a aquellos que queremos ser felices, aquellos que queremos ser dichosos. Dice la Biblia del versículo 3 al versículo 11 las bienaventuranzas. Y empieza diciendo algo que rompe nuestra mente, nuestros paradigmas, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Tú y yo tenemos una gran necesidad de Dios, pero es necesario reconocer nuestra pobreza espiritual. También nos habla de que bienaventurados los que lloran. Y se va dando una serie de bienaventuranzas que, si las analizamos, podemos ver si estamos siendo bienaventurados a la manera de Jesús o a nuestra manera. Espero que sea a la manera de Jesús. Me gusta cómo terminan las bienaventuranzas, porque en su parte final dice el versículo 11 del capítulo 5: Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Si tú y yo nos damos cuenta, Jesús habla de que nos van a perseguir por ser sus seguidores. Van a hablar mal de nosotros, nos van a hacer burla. Pero tenemos que estar tranquilos y alegrarnos en lugar de deprimirnos. Después de las bienaventuranzas, Jesús nos da unos lineamientos. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y tenemos un propósito. Pero del versículo 17 al versículo 12 del capítulo 7, Jesús hace una reinterpretación de la ley. El pueblo de Israel había interpretado la ley. Dios le da la ley a Moisés y ellos le añaden cada vez más y le interpretan a su manera. Es necesario que tú y yo tengamos mucho cuidado al momento de interpretar la palabra de Dios, porque tenemos que hacerlo con la palabra. La palabra se interpreta por la palabra, no por mis ideas, no por lo que yo quiero, no por lo que me gusta. Porque si no, entonces estaremos haciendo los errores que cometía esta gente en los tiempos de Jesús. Le daban una interpretación a la ley muy mala, una interpretación de sus gustos. De hecho, Jesús empieza hablando del enojo. El enojo al momento de hablar. Y cuando habla del enojo, les dice: han escuchado
han oído, no matarás. Pero yo les digo, y da la interpretación correcta. Dice, si aún te enojas con alguien, entonces puedes empezar una serie de asesinatos mentales. Y eso a Dios no le agrada. Luego viene la cuestión sobre el adulterio. Porque ellos interpretaban que el adulterio solamente se llevaba a cabo en el momento del acto sexual. Pero no, el Señor Jesús les dice, si ves a una mujer con lujuria y en tu mente imaginas cosas, ya estás cometiendo adulterio. Luego les habla claramente sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque se llevan ellos sobre emociones. Y para ellos era fácil interpretar la ley diciendo, Moisés nos dio permiso de divorciarnos, darles carta de divorcio. Y por cualquier cuestión ellos hacían una carta de divorcio. Y a las mujeres que en ese tiempo eran las más marginadas, las dejaban aún peor. Es por eso que el Señor defiende a aquellos que no tienen voz. Y dice, si le das carta de divorcio, tú estás cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque tú tienes una intención atrás de todo esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También el Señor habla sobre el juramento. Porque es fácil jurar a Dios y decirle, Señor, si me ayudas te voy a hacer esto. Si tú me contestas esta oración, yo en la iglesia voy a hacer esto. Tengamos mucho cuidado porque cuando el Señor responde a nuestras oraciones, nuestro juramento nos deja atados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y luego viene el apartado sobre la venganza. Y es que aquí es donde entra mucho también de la ética del cristiano. Nosotros como cristianos no tenemos que vengarnos, no tenemos que tomar ventaja. El Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Y es por eso que en el siguiente apartado habla sobre el amor a los enemigos. ¿Tienes enemigos? Ellos, a los que Jesús les estaba hablando directamente en ese momento cuando Él da las palabras, les hace ver que muchas veces ellos aman solamente a los que los aman. Que ellos quieren a los que, de los cuales ellos reciben ese amor. Pero a los que los odian, ellos también los odian y ellos se sentían con la libertad de decir, porque Él me odia, yo también lo puedo odiar a Él. Y el Señor les dice, no, eso no es dentro del cristianismo. Hasta aquí esta parte, Jesús ha dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo interpreta la ley Jesús? Después de esto, viene unas cuestiones que Jesús da para tener el cuidado en nuestra vida diaria. Él da los lineamientos para ayudar a los necesitados. Hay tanta gente que a nuestro alrededor vemos que necesita de la ayuda de nosotros, pero estamos dispuestos a ayudar. El Señor también les habla sobre la oración, algo tan importante que es la oración. Muchas veces la oración se le ha llamado el patito feo de la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie quiere asistir a la oración. La oración creemos que es aburrida, creemos que es monótona, que es repetir tras repetir tras repetir. Y eso no es la oración. La oración es un disfrute de Dios. En el momento en que yo le hablo a Dios y sé que Dios me escucha. Y ese momento debe de ser apartado por ti y por mí cada día para presentarnos delante de Dios. En esta sección, el Señor Jesús habla sobre el Padre Nuestro. Una oración que muchos la han tomado como repetitiva y voy a orar y nada más repito el Padre Nuestro. Y olvidan todo lo que conlleva esta oración. El cristiano también al final del Padre Nuestro nos vuelve a repetir. El cristiano perdona. Dice el versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Versículo 15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esto es necesario releerlo en el final del Padre Nuestro. Luego nos habla sobre el ayuno. El ayuno que muchas veces es lo más olvidado. Si el culto de oración es el patito feo, el ayuno es
lo que nunca se hace. Y es tan necesario. Pero el Señor Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los demás. ¿Por qué? Porque ellos ponían una cara así como que, estoy ayunando. Ese día no se lavaban la cara, se veían marginados, se veían mal. Y Jesús dice, no, que solamente tu Padre se entere de que estás ayunando. Luego, Jesús nombra es el único Dios que Jesús nombra por su nombre, el Dios de las riquezas, el Dios Mamón. Y entonces Jesús está diciendo, ten cuidado porque las riquezas pueden desviar tu corazón. ¿Por qué? Porque mucha gente en estos tiempos que vivimos, viven para acumular riquezas. Aparentemente es para no morirse de hambre, pero la realidad es otra. Ellos quieren más, y cuando tienen más, quieren más y más y más. Entonces el Señor les hace una advertencia, le dice, tengan cuidado. Porque dice ahí el versículo 24, el final, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Mucho cuidado, no estamos diciendo que es malo el dinero. Es malo cuando es el punto principal en tu vida. Cuando por dinero dejas de hacer la voluntad de Dios, dejas de congregarte, dejas de hacer esa comunidad para la cual Dios te ha llamado. Ahí el dinero sí se convierte en un mal. Y por eso el Señor Jesús también lleva después de esto a la confianza en Él. ¿Por qué? Porque el dinero es el que mueve la economía mundial. La gente trabaja para tener comida, para tener ropa, para tener casa, para tener carro. Pero el Señor Jesús dice que el dinero no es lo principal es Él. Cuando buscamos de Él, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Por eso nos lleva a la confianza. Que tu confianza no esté en el dinero, que tu confianza esté en aquel Dios que te ha salvado, que vino a dar su vida por ti y por mí. En ese Jesús pon tu confianza y Él suplirá, como dice la Biblia. Luego viene la parte de no juzgar. Porque es muy fácil estar viviendo de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte. Vivir las bienaventuranzas. Cumplir la ley de acuerdo a Jesús. Pero de pronto te das la vuelta y te das cuenta que tu hermano no lo hace. Y de pronto señalas. Y dices, yo lo hago, él no lo hace. Y el Señor Jesús dice, a ver, cuidado, vívelo tú, practícalo tú. Pero no juzgues, porque también hay error en nosotros. No somos perfectos. Estamos en los caminos del Señor para llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Pero en lo que llegamos, no juzguemos, ayudemos a los demás. Luego viene la regla de oro. Dice ahí en el versículo 12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Luego viene la conclusión. Jesús comienza hablando de la puerta y el camino angosto y el camino estrecho. Porque muchas veces queremos llegar al cielo, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y Jesús no, Jesús ya nos ha dado ciertos lineamientos. Cómo vivir nuestra vida cristiana. Es necesario que tú y yo caminemos sobre ese camino angosto. No a toda la gente le gusta caminar ese camino. La gente quiere vivir en libertinaje, hacer lo que se le pega a su gana. Pero a ti y a mí no se nos está permitido. ¿Por qué? Porque si queremos llegar al cielo, si queremos estar en la presencia de Dios, es necesario vivir bajo los lineamientos que Dios nos da. Luego viene la parte del árbol y el fruto, cuando Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y esto nos lleva a saber que todo lo que nos ha dicho en el Sermón del Monte se debe de llevar a la práctica. No solamente tenerlo en nuestra mente y decir, sí, lo sé, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, no mires con lujuria. No es solamente saberlo, es vivirlo. De nada nos ayuda saber las cosas si no las vivimos. Porque cuando lo interiorizamos, sale de nosotros. Muchas veces vivimos
en una burbuja o solamente en apariencias. Nuestro interior está tan sucio, pero nuestro exterior parece muy limpio, muy santo. Y el Señor dice, no, yo quiero cambiar el interior, porque si el interior está limpio, va a fluir lo limpio a través de tu vida. Y luego Jesús hace la comparación. Quien lo obedece será comparado a esa casa que fue construida sobre la roca. Quien no lo obedece será evaluado y comparado con esa casa que estuvo sobre la arena. Y llegaron los vientos, llegó todo tipo de cuestión que azotó la casa, pero la que estaba fundada sobre la roca permaneció. Es necesario que hoy tú puedas leer estos 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En él encontrarás el Sermón del Monte. Y pídele a Dios que te ayude, te abra los ojos, te dé entendimiento, porque si no, entonces estaremos fundando nuestra vida sobre la arena, sobre nuestros principios. Y Jesús dice, no, yo soy la roca. En él podemos llegar. Jesús en este sermón nos propone una manera diferente de vivir, perdonando a los demás, amando a las demás personas, viviendo una ética de acuerdo a los principios bíblicos, siendo bienaventurados. Pero la pregunta es, ¿tú te animas a vivir esto? ¿A llevarlo a la práctica? Yo espero que sí. Yo espero que tu vida esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. También te invito, lee estos capítulos. Si te diste cuenta, no leí muchos de los versículos. Abarcamos 3 capítulos. ¿Por qué? Porque queremos que tú lo leas, que Dios te hable a ti. Te damos solamente el lineamiento para que tú vayas caminando a través de estos versículos y capítulos y Dios hablará a tu vida. Hasta aquí este video, te invitamos a que lo compartas. Y si te llegó por alguna casualidad el video, te pedimos y te invitamos más bien a que te suscribas para juntos poder caminar y aprender de la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Esto fue Casa del Alfarero Church. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.